Con nosotros estamos en Señal Global y pues bueno, retomamos el tema del ataque de Estados Unidos a Bagdad, en donde murieron Qasem Soleimani y Abu Mehdi al-Muhandis. A continuación le presentamos quiénes eran estos importantes personajes. El general Qasem Soleimani, quien murió en Bagdad en un atentado estadounidense, era una de las personas más populares de Irán y un temido adversario de Estados Unidos y sus aliados. El jefe de la Fuerza Quds de los Guardianes de la Revolución, el ejército ideológico de Irán, era responsable de las operaciones de la República Islámica en el extranjero. Para sus partidarios y detractores, es el hombre clave de la influencia iraní en Oriente Medio, donde reforzó el peso diplomático de Teherán, particularmente en Irak y Siria. El avance del grupo yihadista Estado Islámico, el referéndum de independencia en Kurdistán o la formación de un gobierno iraquí, cada vez se reunió con los diferentes partidos y definió la línea a seguir. Soleimani ya lideraba la Fuerza Quds cuando Estados Unidos invadió Afganistán en 2001. Tras mantenerse lejos de los focos durante décadas, reapareció tras el inicio de la guerra en Siria en 2011, con el apoyo de Irán al régimen de Bashar al-Assad. También dijo que estuvo en el Líbano con el Hezbollah chiita durante la mayor parte del conflicto israelo-libanés de 2006. Según una encuesta de 2018, el 83% de los iraníes tenía una opinión favorable de Soleimani, mejor que el presidente Hassan Rouhani. Por su parte, el jefe paramilitar iraquí Abu Mehdi al-Muhandis, quien murió junto con Soleimani, era el hombre de Irán en Irak y enemigo número 1 de Estados Unidos en el país. Era el número 2 de Hashd al-Shaabi, la coalición paramilitar pro-iraní que forma parte del aparato estatal iraquí. En la década de 1980, al-Muhandis, que tenía doble nacionalidad iraquí e iraní, peleó contra el dictador Saddam Hussein en unidades iraquíes formadas en Irán para luchar en la guerra contra Irak. Fue acusado de participar en los ataques de 1983 en Kuwait contra las embajadas de Francia y Estados Unidos y fue condenado a muerte en ausencia por estas explosiones. En 2005 integró brevemente el Parlamento iraquí en el sistema impuesto por Estados Unidos después de la muerte de Hussein. Según expertos, era el sistema nervioso central de los Guardianes de la Revolución. Para abordar esta situación, saludamos con muchísimo gusto a nuestro colaborador Carlos Ramírez Powell. Carlos, ¿qué tal? Muy buenos días, bienvenido. Adelante. Muy buenos días, Cecilia. Pues mira, sobra decir que se ha generado una situación extremadamente delicada en el Medio Oriente, puesto que Qasem Soleimani era básicamente el pivote central de la política exterior iraní, que estaba pues básicamente en todas partes en el Medio Oriente. Mira, Mike Pompeo acaba de aparecer el día de hoy en una entrevista en el canal de Fox News para plantear la posición oficial del Departamento de Estado en torno al asesinato del general Soleimani. Mira, el planteamiento fundamental que hace Mike Pompeo, quitándole los adornos y el oropel, es que Estados Unidos conocía de planes orquestados por el general para atacar a los Estados Unidos en la región y que por lo tanto esto justificaba la acción tomada. Bueno, a estas alturas es necesario poner en relieve, Cecilia, que Estados Unidos no ha creído necesario desde hace ya tiempo fundamentar este tipo de acusaciones con prueba alguna. Simplemente suelta lo dicho y con la total confianza de que los medios de comunicación masivos norteamericanos no van a cuestionar este tipo de especies. Una acusación no fundamentada, pues básicamente es simple y sencillamente una operación de guerra psicológica a estas alturas. Pero bueno, haciendo un breve recuento, hace una semana se registró un ataque con cohetería táctica, mejor conocidos como Katyushas, de origen desde la Segunda Guerra Mundial, a la base militar norteamericana K-1 en Kirkuk, al norte de Bagdad. Ese mismo día los Estados Unidos acusó a las fuerzas paramilitares del gobierno iraquí del ataque al mismo tiempo que enviaba cazabombarderos F-15 a destruir las bases en la frontera de Irak con Siria a 450 kilómetros de distancia del incidente en cuestión en la base K-1. Estados Unidos no sintió la necesidad de aportar ninguna prueba a la acusación, confiando una vez más en la ignorancia de la opinión pública internacional respecto a la situación
que se vive en terreno en esa región, donde el Estado Islámico todavía se encuentra activo, ya no con la fuerza que tuvo hace años, 5 o 6 años, y en donde dichas fuerzas militares eran precisamente las atacadas por Estados Unidos, las que estaban combatiendo al Estado Islámico y tenían un codo de seguridad en torno a Kirkuk. Dichas unidades no tenían ninguna razón para atacar a la base norteamericana y tenían instrucciones de defenderla de parte del gobierno iraquí. Bueno, con ese contexto, la gravedad del incidente de este asesinato y su significado al interior de Irán, hay que recordar que el general Soleimani fue uno de los principales estrategas responsables de la derrota de Saddam Hussein en la guerra de 10 años que Irak sostuvo en contra de Irán, con todo el apoyo de Estados Unidos a Saddam Hussein. Dicho sea de paso, pues Saddam era el mejor amigo de la administración norteamericana en el periodo de 1980 a 1988. Irak recibió pertrechos, armas químicas con las cuales cometió genocidios en contra de los kurdos al norte, etcétera. Mucha inteligencia fue la que recibió Saddam Hussein de vía satelital de la inteligencia norteamericana para planear los ataques y la defensa en contra de Irán. Soleimani fue quien organizó la resistencia chií dentro de Irak a la ocupación norteamericana de Irak en el periodo del 2004 a 2008, y yo creo que esta es la principal espina en la memoria del Estado permanente militar norteamericano. Fue Soleimani el estratega que estuvo a cargo del rescate de Siria de manos del Estado Islámico, teniendo una presencia fundamental en la liberación de Alepo de manos de los yihadistas en el 2016. Mira, un dato anecdótico, fueron sus fuerzas de élite las que rescataron al piloto ruso abatido por fuerzas turcas en el 2015, que fue un incidente que tensó al máximo las relaciones entre Turquía y Rusia y que estuvieron a punto de provocar una guerra entre los dos y que generaron una caída económica para Turquía, pues de repente se dieron desprovistos de la demanda de bienes de parte de Rusia a Turquía. Soleimani fue quien ayudó a distensar esa situación. Irán, a partir de ahora, entra a una etapa de duelo nacional de 3 días. Durante estos días se va a mover muchísimo el tablero militar y diplomático fuera del alcance de nuestra vista, Cecilia. No se va a ver en la prensa lo que está sucediendo. Lo que sí sabemos es que desde ya Estados Unidos está movilizando cantidades considerables de fuerzas y pertrechos rumbo a Medio Oriente. ¿Cómo lo sabemos? Mira, varios aviones C-5, los más grandes del inventario norteamericano, están llevando, no sabemos exactamente qué, pero cuando hablamos de C-5 estamos hablando de muchísimo pertrechos al frente de guerra en el Medio Oriente. Ahora bien, un dato importante a partir de esto es vamos a tener que seguir el debate en el Congreso, en el Parlamento iraquí, respecto a la promoción de una resolución para expulsar a las fuerzas norteamericanas de Irak. Hay que recordar que la ocupación terminó. Supuestamente, actualmente, las fuerzas norteamericanas en Irak están a invitación del gobierno iraquí. Entonces, si esa invitación se retira, desde el punto de vista puramente formal, los Estados Unidos tendrían que evacuar a Irak y, bueno, pues cambiar el escenario del tablero del Medio Oriente. Sin meternos a tratar de sacar una bolita de vidrio, vislumbrar el futuro inmediato, mira, el resultado inmediato de esta ejecución es la unificación de Irán en torno a su mártir y al actual liderazgo y la consolidación del apoyo de la base chiita en Irak en torno a su gobierno en Bagdad. Hay que recordar que Irak es 65% desde el punto de vista demográfico religioso chiita y por lo tanto el asesinato de Soleimani básicamente consolida la fuerza chií tal en Irán como en Irak. ¿Cuál es la consecuencia a mediano plazo de esto? Mira, se va a mover mucho el tablero militar, no sabemos si va a estallar una guerra, que sería un acontecimiento extremadamente lamentable para el mundo. Lo que sí sabemos es que se consolida
el liderazgo ideológico chií en esa región. Estamos hablando Líbano, Siria, Irak, Irán y Yemen, y probablemente otros países que no podemos listar ahorita porque sería especular demasiado. Sin embargo, este regalo con base a un asesinato de los Estados Unidos al principal líder diplomático y militar iraní, es básicamente un regalo que le da una carta blanca y le da una enorme fuerza moral al liderazgo del Ayatollah Khamenei en Irán. Puntos suspensivos, seguiremos viendo este asunto con extrema atención, puesto que, Cecilia, realmente estamos hablando de un momento extremadamente difícil para la diplomacia internacional y muy delicado en cuanto a las consecuencias militares que puede tener. Estudios referente a este tema, Carlos, que hablan, dice, Trump no ha matado a un terrorista, sino al equivalente de un alto cargo del Estado Mayor y encima a un héroe nacional, así se le consideraba en la región a Soleimani. Y pues bueno, ya ha habido reacciones por parte de la comunidad internacional, el mismo secretario de las Naciones Unidas, Vladimir Putin, Emmanuel Macron han hablado al respecto, en donde pues bueno, temen alguna venganza por parte obviamente de Irán, en donde pues bueno, ellos ya lo han dado a conocer, ya lo han dicho que habrá una venganza por la muerte de Soleimani. Efectivamente, mira, Irán es un estado poderoso, es un estado que no ha tenido ninguna guerra a lo largo de los últimos 10 años, por lo tanto su logística está intocada, puede reaccionar de manera asimétrica en muchísimos escenarios. Hay que recordar que la influencia de Irán se extiende por todo el Medio Oriente. No estamos hablando que necesariamente sean directamente las fuerzas iraníes las que entren en un conflicto con los Estados Unidos. Un escenario de guerra asimétrica en Líbano, en Yemen, en Arabia Saudita, en los Emiratos Árabes Unidos o en partes del Mediterráneo y hacia el interior de Siria es perfectamente posible. Hay que recordar que Irak e Irán, desde el punto de vista religioso, se están convirtiendo en una unidad político-ideológica. No necesariamente que el gobierno de Irak esté a las órdenes de Irán, pero sí, si nosotros vemos uno de los principales ayatolás iraquíes, que es Muqtada Sadr, decir que se convoca a la reactivación de la fuerza de resistencia de Muqtada Sadr, estamos hablando de una fuerza que con los acuerdos de paz se eliminó. Si estamos hablando de un llamado a armas por parte de los chiíes en Irak, pues obviamente que el futuro inmediato de la política norteamericana en el Medio Oriente es más bien sombría. ¿Haría a Donald Trump de cara a las elecciones en Estados Unidos, Carlos? Mira, eso va a suceder en noviembre. Vamos a tener oportunidad de revisar al detalle lo que esto significa hacia el interior de los Estados Unidos, pero mira, en lo inmediato, lo que yo veo cuando reviso todas mis fuentes alternas, no los medios masivos de comunicación, que ahorita básicamente son una cámara de resonancia, sino los analistas críticos de la política exterior norteamericana en Medio Oriente, pues mira, ahorita la totalidad de ellos hablan de, bueno, un mínimo común denominador, un error estratégico gravísimo. 2, un error en cuanto al posicionamiento ético de los Estados Unidos frente al Medio Oriente, puesto que se habla de una respuesta desmedida de los Estados Unidos frente a lo que evidentemente parecen ser operaciones de distracción y provocaciones del Estado Islámico dentro de Irak para generar un escenario de intervención. Perfecto. Carlos, se nos terminó el tiempo, desafortunadamente, ya sabes, con la televisión, pero estaremos tratando este tema con muchísimo gusto la próxima semana. Muchísimas gracias. Feliz fin de semana, Cecilia. Igualmente para ti. Qué manera de cerrar esta primera semana del año. Hasta aquí la información. Muchísimas gracias por